aman a Dios, los que aman a Dios y quieren buscar su voluntad, yo creo que el Espíritu Santo tiene buenas noticias para ustedes. Buenas noticias. Recuerda que les dije algo. Mi esposa me preguntó hoy día en la tarde, me comentaba, me decía, tienes que explicar un poco más cómo es que podemos hablar con el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre la comunión con el Espíritu Santo y la oración? A veces pensamos que orando estamos hablando con el Espíritu Santo. No digo que no es verdad, claro que es verdad. Pero la oración casi siempre en sí se concreta, podríamos decir, cuando hay una buena idea de poder pedirle a Dios algo. Casi más el tiempo lo tomamos más en pedir. Cuando hablamos con el Señor en oración, casi más estamos pidiendo, ayúdame, dame esto, toma control de esto, todas esas cosas. Pero cuando hablamos con el Espíritu Santo, es como una forma diferente de entrar a dos. Creo que todos los que aman a Dios entiendan esto, porque esto les va a ayudar a su vida espiritual. Se lo estoy diciendo con todo mi corazón. Les va a ayudar a ser diferente, a cambiar un camino diferente, entrar en una dimensión diferente. Todos oramos, y eso es bueno, es bueno orar, porque dentro de la oración tenemos tipos de forma de orar. Tenemos el reconocimiento a Dios, tenemos la intercesión, tenemos también la comunicación con Dios. Pero ¿cuánto es que nosotros nos dedicamos exclusivamente para hablar con el Espíritu Santo? Mira, pastor, pues es lo mismo. Mi esposa me preguntaba eso, y eso, por eso es que es bueno tener a alguien que está atento a lo que uno dice. Porque eso te ayuda a ti a entender un poco mejor que hay alguien que está interesado en esto, ¿entiendes? Todos los que están aquí, que quieren servir a Dios, se lo digo con todo mi corazón, que mientras no entremos en esa comunicación con el Espíritu Santo, nos vamos a perder de muchas bendiciones, de muchas cosas que a lo mejor más adelante, a lo mejor en el transcurso de los tiempos, puede que suceda cuando podría suceder ahora. Hablar con el Espíritu Santo es hablar como lo estoy haciendo con ustedes. Le estoy diciendo cosas, no le estoy pidiendo cosas. Le estoy enseñando cosas. No estoy esperando que ustedes me respondan a mí. Entonces, ¿están viendo la diferencia? Yo le decía a mi esposa cuando veníamos por acá en el camino, ella me hablaba, y yo callado no me escuchando. Le dije, ¿entendiste algo? No, sí. ¿Qué? Que así es como yo te hablo a ti, así es como yo debo hablar con el Espíritu Santo. Y no esperando que Él me conteste a mí, porque es un proceso en la búsqueda, es un proceso en el cual uno se interesa por esto, y donde esa persona que quiere entablar esa relación contigo te va a enseñar que Él está interesado más en escucharte a ti, a que tú lo escuches a Él todavía. Es algo que cometemos a veces en nuestras relaciones normales, que estamos hablando y ya tenemos a la otra persona que nos quiere decir algo y lo cortamos, y al final de cuentas cuando la persona dice, bueno, ¿qué me iba a decir? Se me olvidó. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que tú quieres decirle algo a alguien y la persona no te escucha, sino que empieza y al final de cuentas dice, bueno, ¿qué le vas a decir? Pero es más bueno, porque se desvió tanto de lo que tú querías decirle, que al final de cuentas te sacó de onda, como decimos nosotros. Entonces el Espíritu Santo, Él te escucha a ti. Él te escucha y te va a escuchar. Por eso nunca te preocupes tú, bueno, yo hablo y nadie me contesta. O sea, tú tienes que seguir con eso, porque va a llegar el momento en que el Señor te dice, bueno, terminaste, o cuando termines ya de hablar, dile, Señor, gracias por escucharme. Y detrás de eso
puede que el Espíritu Santo te empiece a hablar a ti. Y cuando te empieza a hablar a ti, escúchalo. Entonces, estamos entrando en otra dimensión. Estamos entrando en otro plano. Y es importante porque va a llegar el momento, como yo le comentaba a mi esposa, en que esa experiencia de que tú hables y después se te hable a ti, puede pasar la experiencia que tú hables y nunca lo dejes hablar a él. No sé si mi esposa me permite que le diga eso a la gente, pero ya me comentaba y yo hablo con él y me decía, pero de repente cuando me quedo en el silencio necesito que tengo que hacer como algo más, ¿no? Y empieza a cantar, después empieza vuelvo otra vez a hablar, a pedirle o a decir, Señor, acuérdate de esto, por todo, pero nunca lo dejamos que él hable. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque como somos seres humanos, no es difícil entender estas cosas espirituales. Entonces, cuando dejamos de que empiece el Señor y nos permita entrar en esa relación a la cual Dios nos quiere llevar, vas a encontrar de que va a llegar el momento en que esa conversación va a ser relativa, va a ser desmenuzada, va a ser considerada. Es interesante, ustedes me están escuchando a mí, pero luego a lo mejor yo voy a decir, quiero que ustedes me digan algo, siempre respondiendo de acuerdo a lo que estamos hablando, siempre al patrón de lo que estamos comunicándonos. ¿No se han dado cuenta de que el Señor nos puso un ejemplo en la relación entre la pareja? Eso es, podríamos decir, casi es lo más sencillo para entender esto que estamos hablando esta noche. ¿Cuánta comunicación hay entre tu pareja? ¿Cuánto tú hablas con tu esposa? ¿Cuánto ella te habla y cuánto se escuchan el uno al otro? ¿Hablan los dos juntos al mismo tiempo? ¿Intervienen en la conversación ustedes juntos? ¿O esperan que uno hable y después el otro hable? Pues eso mismo es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso es que Él no interviene cuando tú le hablas. Dile todo lo que está en tu corazón. Háblale de ti, no le hables de nadie más. Háblale de tus problemas, háblale de tus necesidades, háblale de tus debilidades, háblale de todo lo tuyo. No metas a nadie más en esa conversación porque esa conversación es íntima. Es muy personal. Porque cuando Dios te conteste, te va a contestar de acuerdo a lo que tú le estás hablando. Y ahí van a aprender, como yo estoy aprendiendo, a empezar a tener una nueva relación con el Señor. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué no Dios o Cristo? Si es el mismo. Recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Y en el libro Ananías nos dice, en el capítulo 5, Hechos capítulo 5 nos habla que Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, no has engañado a los hombres, sino que has tratado de engañar a Dios. Porque le has mentido, no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y si usted analiza el contexto del texto, va a encontrar que puede haber juicio para las personas que tratan de mentir al Espíritu Santo, porque si que Zafira, Ananías y Zafira se cayeron muertos a los pies del apóstol Pedro. Quería más o menos ampliarle esto para que entienda de que la iglesia es lo que menos está interesada en esto. Nosotros estamos más interesados en pedir, en clamar, en orar, y pedir y reclamarle a Dios. Pero nunca pensamos de que todos los que hemos sido entregados a las manos del Espíritu Santo es porque el Señor Jesús nos escogió para un propósito y que el Espíritu Santo es el que lo va a cumplir en nuestra vida. No podemos ser mejores cristianos, no podemos ser mejores servidores, no podemos ser herramientas útiles en las manos de Dios hasta cuando el Espíritu Santo nos tome en sus manos y nos diga, me permite que use tu vida, me permite
use tiempo, me permite que pueda yo transformar tu vida. Mientras no pase eso, vamos a hacer como es un dicho chileno, vamos a seguir marcando el paso. Vamos a estar dentro de iglesias, vamos a ser cristianos, pero nunca vamos a saber el propósito del cual fuimos llamados y para qué fuimos llamados. Algunos piensan, fui llamado para ir a la iglesia, alabar a Dios, saltar, brincar, hablar en lengua y todas esas cosas, diezmar, ofrendar, pero nos olvidamos del propósito principal. Fuimos llamados para que Cristo sea glorificado a través de nuestra vida. ¿Y quién va a hacer ese trabajo? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo lo hace. Él va a ser el que te va a llevar a otra dimensión. Te va a mostrar el corazón de Cristo, te va a mostrar el deseo de Él, te va a mostrar qué es lo que está esperando Jesús de nosotros que la tierra. Hay un ejemplo, no sé si se lo comenté a ustedes, un ejemplo muy bonito que escuché de un siervo de Dios que dice: el Espíritu Santo, o mejor dicho Jesús, antes de entregar los discípulos en las manos del Espíritu Santo, dice que Él los probó antes. Si usted analiza la palabra, muchachos, sí, fueron probados. ¿Y qué es lo que fue probado de ellos? Fue su obediencia. No sé si lo dije aquí, ¿no? Le dije de Pedro cuando lo mandó a pescar, ¿no? De todas maneras lo voy a contar. Cuando Jesús iba con Pedro, ¿se recuerdan? Que entró, no sé si fue a la sinagoga, no recuerdo bien, pero es que le pidieron, no fueron los publicanos, los publicanos, que le pidieron un cobrador de impuestos. Le dijo: tu señor, tu maestro no paga los impuestos. ¿Se recuerdan eso? ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que Jesús le dijo a Pedro: ve y ve a pescar un pez, y cuando pesques el pez, abre su boca y vas a sacar un monedero y vas a encontrar una moneda, y así vas a pagar el impuesto mío y tuyo. Ahora, no era porque él tenía que pagar el impuesto, porque él quería demostrarle de que mientras estemos aquí en la tierra tenemos que respetar las autoridades y las leyes que se han establecido. Pero la pregunta es esta: ¿te puedes imaginar? Pedro era un pescador profesional. Pedro era un hombre que tenía su propio trabajo, su propio negocio. Tenía hombres que trabajaban para él. Él jamás había pescado con anzuelo. Porque los profesionales no están preocupados de andar pescando un pescado tras pescado. Ellos tiran las redes y agarran multitudes, cientos de pescados. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ahora, ¿te puedes imaginar cuando Jesús le dice: ve y haz esto? ¿Te puedes imaginar a Pedro caminando por la calle con una caña de pescar? Y todos los demás murmurando, e iba Pedro a pescar con una caña. ¿Qué pasó? La otra pregunta sería, a lo mejor que pasaba por la mente de Pedro: ¿cómo es posible que un carpintero venga a decir lo que yo tengo que hacer en mi oficio? Es como que si yo le dijera al carpintero: mira, ese clavo ponlo bien, sabiendo que yo no sé nada de carpintería, no sé nada de ese oficio. ¿Te puedes imaginar que cuando Dios te va a hacer cosas, tú vas a qué? A cuestionar. A lo mejor tú tienes una profesión, un oficio, donde tú dices: bueno, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que puedo hacer. Pero alguien te está diciendo: no, hazlo de esta forma porque es mejor. ¿Qué es lo que estaba probando Jesús con Pedro? Su obediencia y su credibilidad en lo que le estaba diciendo. Pongan atención en esto, cosa sencilla. Porque antes de que el Señor nos entregue en las manos de alguien que no vemos, Él tiene que tener la seguridad que estamos creyendo a Él, que lo estamos viendo. Es lo que está hablando los discípulos vieron a Jesús. ¿Te puedes imaginar Pedro cuando tira el anzuelo y sale el pescado? ¿Qué pasó con Pedro? Tiene razón. O sea que cuando un hombre obedece, una mujer obedece, el resultado es positivo, no es negativo. Otro ejemplo: ¿se recuerda cuando Pedro y Juan fueron a preparar el aposento para donde iban a tomar la Santa Cena?
¿Se recuerda lo que les dijo el Señor? Sigan a un hombre que haga un cántaro. Y donde él entre, entren ustedes y pregúntenle al maestro Sala si está listo el lugar para el Señor. Ahora dirá usted, ¿pero qué tiene que ver eso? Mucho. Pregúntate. A los hombres no se les permitía cargar cántaros de agua porque era un trabajo para las mujeres. No era un trabajo para los hombres. ¿Me entienden? Es un trabajo típico que lo hacían solamente las mujeres. Pero Jesús le dijo, sigue a ese hombre que lleva el cántaro de agua. Ahora, posiblemente en la mente de Juan y Pedro podría haber pasado, como podría haber pasado en nosotros, encontrando un hombre haciendo el trabajo de mujeres, como que te pone dudas, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Que vamos siguiendo un hombre raro. ¿Me entiende? ¿Sí me están entendiendo, no? Amén. Pero aquí el propósito era que estaban obedeciendo algo que alguien estaba diciendo que a lo mejor parecía anormal, como lo que pareció con Pedro, ir a pescar, sabiendo que era un pescador, y después seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua que solamente las mujeres lo hacían, podía provocar duda en los vecinos o en las personas que lo iban a mirar siguiendo a ese hombre. Y al final de cuentas encontramos el otro ejemplo, cuando le dice a Pedro y a Juan, vayan y desaten un pollino que está ahí y dígale, si alguien le dice algo, dígale que el Señor lo mandó. Es como si yo dijera, Horacio, quiero que vaya a la Mercedes-Benz que está aquí en el 101. ¿Quién la conoce que está aquí, no? Llegar el carro ese gris que está ahí, nuevecito, 0 millas, y dígale al vendedor que le dé las llaves porque el pastor Juan Vargas le dijo que me lo trajera. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Será posible eso? ¿Usted diría, hermano? No, usted se ha cuestionado. No, yo llego allá, el hombre me va a preguntar, ¿qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Yo no te suelto el carro nomás porque dice el pastor. Pero tú vas a ir ahí porque tienes fe y estás siendo obediente a un mandato. Y tú vas a agarrar las llaves y me vas a traer el carro para acá. Ahora, yo creo que ninguna persona que tiene 5 dedos de frente, como decían mamá, va a pensar que nomás porque yo te mandé se va a hacer lo que yo estoy diciendo. Pero que aquí se trataba de obediencia y de creerle a Él. Amén. Ahora, cuando Jesús se fue, cuando Jesús subió donde está hoy en día el trono del Padre y en el corazón del creyente, confirmado por el Espíritu Santo, el Señor le dijo al Espíritu Santo, todo esto te lo entrego en tus manos porque aprendieron a obedecerme allá abajo, están listos, preparados para obedecerte a ti y lo que tú les mandes hacer. ¿Están entendiendo esto? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si le hemos creído a Jesús, ahora lo que tenemos que hacer es creer que el Espíritu Santo es el único que va a glorificar su nombre a través de tu vida y a través de mi vida. Si no le creemos a Jesús, tampoco le vamos a creer al Espíritu Santo. Porque ahora el otro ejemplo está en esto. Jesús vino aquí a la tierra. ¿Sí? ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? Vino a cumplir un propósito de papá. Amén. Amén. Ahora, ¿qué seguridad tenía Jesús que le iba a ir bien con lo que iba a hacer en la cruz? Porque más adelante Jesús lo dice, nadie puede venir a mí sino que el Padre lo trae hacia mí. Ahí tenemos otro ejemplo de fe de Jesús a lo que papá le mandó a hacer. Jesús sabía que el Padre le iba a mandar a todos aquellos por lo cual Él iba a morir en la cruz de Calvario, como lo está haciendo hasta el día de hoy, porque todavía siguen llegando, se siguen añadiendo personas al cuerpo de Cristo. Porque es el Padre quien los trae. Ahora, ¿y quién es el Padre? El Espíritu Santo. Porque el Padre y el Espíritu Santo son solo uno. Amén.
¿Quién es el que se movía en la faz de la tierra en Génesis? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que levanta a los muertos? ¿Quién fue el que levantó a Jesús? El Espíritu Santo. En otras palabras, ¿quién es el poder de Dios? El Espíritu Santo. Podemos tener a Cristo en nuestros corazones, pero si no está el poder de Dios en nosotros, solamente vamos a ser hijos, pero sin poder y sin autoridad. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿por qué es necesario ahora conocer esa fuente de poder? ¿Por qué es necesario que esa fuente de poder pueda estar en nosotros? ¿Por qué es necesario tener comunicación con esa fuente de poder? Porque lo único que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, en mi vida, en la iglesia en general, es empoderarla de poder para que se cumpla lo que Jesús dijo, y mayores cosas haréis vosotros. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es tiempo de empezar a dejar que Dios realmente haga la obra en nosotros. Que podamos entender para qué fuimos llamados, cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra. Te digo esto algo. A lo mejor muchos de los que estamos aquí ya no estaríamos con vida. A lo mejor muchos de los que me están escuchando no estarían con vida. Pero ¿por qué estamos aquí todavía? Porque hay un propósito. ¿Me entiendes eso? Hay un propósito de Él. Él no ha terminado lo que comenzó. Y Él quiere terminar lo que comenzó contigo cuando tú le aceptaste como Señor y Salvador de tu vida. Importante, hermano, que entendamos estas cosas sencillas, porque tenemos que pasar a otra dimensión. Eso te va a llevar a escuchar la voz de Dios. Él te va a decir las cosas que nadie más sabe más que Él. Las que debes cambiar, las que debes dejar. Las cosas que te tienen enamorado de la vida, te va a decir, como le dijo Jesús a Pedro, fue la resurrección: ¿me amas más que a estos? Posiblemente a ti te va a decir: ¿me amas más que esto? ¿O que esto? ¿Que esto otro? ¿Me amas más que tu hobby que tú tienes? ¿Me amas más que la televisión? ¿Me amas más que el fútbol? ¿Me amas más que tus hijos? ¿Me amas más que tu esposa? Y si tú le dices: tú sabes que te amo, ¿qué te va a decir el Señor? Apacienta mis ovejas. O sea, apacentar quiere decir cuidar. Y 3 veces Jesús le dice la misma palabra a Pedro. Y recuerda que Pedro, aunque sea el apóstol, el primer apóstol o el apóstol más prominente dentro de los 11 que estaban ahí, Pedro solamente fue una piedra más, o la primera piedra, mejor dicho, que se puso como parte de la iglesia espiritual que iba a ser la iglesia de Cristo. O sea, Pedro fue la primera piedra. Ahora, yo no sé qué número somos nosotros, pero también somos parte de ese cuerpo, parte de esa iglesia. O sea que, en otras palabras, lo que quiero explicar, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por lo que nos enseña y nos quiere decir y nos quiere enseñar, vamos a entender que todos en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales para el Señor. Todos fuimos llamados para cumplir una función dentro del cuerpo. ¿Me están escuchando? Por eso que es importante, hermano, poner atención a lo que estamos estudiando y saber de que hay un propósito grande con tu vida, grande con tu vida. Vas a encontrar aliento, vas a encontrar reposo, vas a encontrar fuerzas nuevas, vas a encontrar consuelo, vas a encontrar cosas hermosas que son las únicas que te pueden alentar en los momentos de crisis. Mi esposa me decía el otro día: ¿de cuándo comenzó esto? Bueno, tiene 2 cosas importantes. Primero, comenzó porque yo dije un día al Señor: me siento solo. Me siento solo. Y yo le comentaba a mi esposa: fue un momento muy especial, abrí mi corazón, derramé mi corazón para Él. Y de ahí comenzaron a pasar cosas importantes. Estoy leyendo un libro de un varón de Dios, como el que Dios me confirmó algo de mi vida personal, hablando de mi vida personal.
Y de ahí para adelante empecé a ponerle más atención a este libro. Está contando unas cosas que estoy muy interesado yo en poder saber más de él, conocerlo más a él, amarlo más a él. Porque la única persona a salir, digamos, de esa etapa ordinaria de cristianismo para pasar a una etapa más prominente, una etapa más elevada, pasar a un nivel más alto, entrar en el propósito de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que entremos en su propósito, no en nuestro propósito. Y vamos a encontrar de que Dios va a respaldar todo lo que tú haces, porque Él te va a enseñar, porque Él te va a educar y Él te va a guiar a hacer lo que Él quiere que hagas. El Espíritu Santo nos sella. Aquí tenemos algo importante. Vamos a ir de Efesios capítulo 1, versículo 13. Y habiendo creído en Él, en Jesús, habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos podemos dar cuenta aquí que el Espíritu Santo, como dice el libro de Juan capítulo 14, no puede habitar en las personas incrédulas, en las personas que no se han dejado lavar por Cristo Jesús. En otras palabras, no es para el mundo secular, sino es para aquellos que se han lavado con la sangre del Cordero. Entonces, ¿por qué? Porque hemos creído. O sea, aquí encontramos la palabra fe reducida en creer en algo. En creer en algo. Aquí le estamos creyendo a Jesucristo, que Él pagó en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, nos justificó, nos regeneró y nos santificó y nos adoptó para el Padre. Y cuando confesamos esto con nuestra boca, dice que el Espíritu Santo que mandó Jesús, el Espíritu de promesa, dice que nos sella como propiedad de Dios ahora. Esta es una cosa que debemos entender, de que el sello que tú tienes en tu corazón como creyente es algo que no puede ser borrado ni quitado de ti. Está estampado de tal forma que ahora lo único que tú tienes que hacer es considerar ese sello. Por ejemplo, sencillo, ¿cuál es el sello que tú tienes natural en tu vida? Tú tienes en tu vida natural posiblemente 2 sellos, posiblemente 3. Pero el primer sello que tú tienes es que tú eres genéticamente hijo de tu papá y de tu mamá. Amén. Segundo, el segundo sello que tú tienes es que tú eres de tal nación, porque naciste en ese país. ¿Quién te va a quitar a ti que tú eres hijo de tu papá y tu mamá si tú tienes un sello genético? ¿Quién te va a quitar a ti que no eres mexicano si tú eres mexicano y de Michoacán? ¿Aló? Nadie te puede quitar eso. A una circunstancia, aunque nos traslademos donde quiera que vayamos, aunque estemos en la China, tú eres mexicano. O del país que tú seas. Aunque las costumbres sean diferentes, tú vas a seguir siendo lo que tú dices ser. Entonces, si tenemos ese sello natural, ¿cuánto más el sello espiritual de que ahora somos hijos de Dios? ¿Y quién es el que confirma y reafirma ese sello? Es el Espíritu de Dios, porque Él está en ti. Porque así como genéticamente tú eres hijo de tu papá y de tu mamá, ahora espiritualmente, hablando de la genética espiritual, tú eres hijo de Dios, porque fue el Espíritu de Dios el que te hizo nacer de nuevo. ¿Estamos entendiendo? Sí. Entonces nos podemos dar cuenta de que ese sello nadie te lo va a quitar, nadie te lo puede quitar ni arrancar así por arrancar. Si naturalmente no te pueden arrancar tu forma genética de tu padre, menos te la van a arrancar del Espíritu de Dios. Entonces, ¿estamos entendiendo el sello que tenemos? ¿Estamos entendiendo a qué le pertenecemos, de qué propiedad somos?
Ahora, pero el Espíritu Santo quiere decirte ahora que eres mío. Déjame empezar a educarte. Déjame empezar a enseñarte lo que tú vas a disfrutar, dónde vas a habitar, cómo vas a hablar, cómo te vas a comportar, a dónde tú vas a ir. Porque nuestros padres nos enseñaron, de acuerdo a su capacidad, todo lo que más pudieron para poder ser identificados como hijos de ellos. ¿Cuánto más el Espíritu Santo no va a querer hacer eso mismo, preparándonos aquí en esta tierra, para que cuando lleguemos a nuestra casa, dije, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra tierra, a nuestra nación, que no nos sintamos ajenos? Como es un dicho muy común por ahí, que no nos sintamos como gallina o pollo o gallo en corral ajeno. Porque sería a todos, hermanos, que tú vas a entrar a un lugar que es tuyo y que te sientas incómodo. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a la gente. A mucha gente le pasa eso. Por ejemplo, hay gente que viene en un nivel, digamos, económico, un nivel, digamos, social, y de repente ese nivel social lo cambia a un nivel más alto. Por ejemplo, una persona que ha sido pobre toda la vida, una persona que nunca ha tenido riqueza, muy humilde en el aspecto, digamos, de conducta, pero muy pobre en la parte intelectual. Pero de repente se siente súper bendecido, como mucha gente, me imagino, que se ha sacado la lotería y que han sacado millones de dólares, y resulta que con tantos millones dice, ahora voy a cumplir todos mis deseos. Pero cuando empieza a ver de que está comprando esos deseos, porque lo está comprando con el dinero que ganó, resulta que se va a sentir incómodo. Por ejemplo, que tenga que estar en un círculo social de mucha diplomacia, y él apenas saliendo del sexto grado y se encuentra rodeado de ese tipo de gente. Nomás está ahí, ¿por qué? Porque tiene dinero. Pero su comportamiento va a ser completamente diferente, inadecuado, porque no va a saber cómo responder, no va a saber cómo contestar, no va a saber cómo comportarse en esa gente. La gente le va a hablar un idioma, aunque hable el mismo idioma del país, pero su idioma va a ser diferente, no lo va a entender, y dirá y se va a preguntar, ¿y ahora cómo hablo? ¿Cómo digo? ¿Cómo me comporto? Me sentaré a la mesa y comeré como comía en mi casa, sin usar tenedor y cuchillo. Pesco la tortilla, pesco la comida y la meto en una tortilla y me la empiezo a comer. ¿Aló? ¿Están aquí conmigo? Tendrías que empezar a educarte primero, ¿sí o no? Tomarte tu tiempo y empezar a educarte, ir a una academia que te enseñen modales sociales, que te muestren de una forma de más preparación, para cuando tú vayas a un lugar como eso que te van a invitar, porque ahora tienes una categoría, porque tienes dinero. Estás viviendo en Beverly Hills, antes vivía en el este de Los Ángeles. ¿Me explico? Y te encuentras que ahora tienes una tremenda mansión, y como estás en esa mansión estás rodeado también de ejecutivos, de magnates que tienen dinero y que están alrededor tuyo. Y tú tienes que empezar a convivir con ese tipo de sociedad. Pero qué vergüenza sería si tú no estás preparado para eso. Entonces te vas a tomar el tiempo de empezar a educarte, empezar a prepararte, empezar a decirle a la gente vieja, vamos a tener que prepararnos más, vamos a aprender un poco más el idioma, el comportamiento. Cuando vamos a una cena, tú sabes que tienes que usar el tenedor, tú sabes que aquí está un tenedor que es para la ensalada, otro para la comida, otro para la fruta, y el otro para el bisel y cosas por el estilo. Porque hay gente que le pone una mesa y le ponen todo ese servicio y dice, ¿y ahora qué hago con todo esto? Si yo lo único que necesito es un cuchillo y un tenedor, y a veces ni eso. ¿Aló? Entonces, ¿están entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros? Educarnos aquí en la tierra, para que cuando lleguemos arriba no nos vayan a pillar desprevenidos cómo debemos comportarnos. Es un ejemplo que le estoy poniendo para que vean cuáles son una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, conmigo, con la iglesia de Cristo.
El ministerio del Espíritu Santo no cesa su trabajo. Recuerden esto, Él nunca va a cesar, nunca va a parar, hasta el día en que tenga que regresar con la iglesia de Cristo arriba. Porque después que nosotros somos salvos, dice, Él continúa, que dice, sellándonos. Amén. Sellándonos en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que Él sigue haciendo el trabajo para que nos podamos, ¿qué? Nos podamos identificar dentro del cuerpo y saber cuál es el trabajo, cuál es la función que vamos a desarrollar nosotros ahora dentro de ese cuerpo. Hay mucha gente en la iglesia, hermano, que está desubicada y piensa ligeramente de que a lo mejor solamente su trabajo o solamente su deseo es estar en la iglesia y hacer las cosas que hemos mencionado anteriormente, pero nunca se ubican en el lugar donde el Espíritu Santo nos quiere poner. A veces arrancamos, a veces nos movemos y a veces estamos así, uno para acá, otro para acá, de un lado a otro. Cuando nos piensas, quédate aquí porque ahí es donde yo quiero usarte. Yo pregunto, ¿podríamos decirle a un miembro interior que se mueve de ahí porque no me gusta cómo está ahí? O que el miembro interior me diga, ¿sabe qué? Me dice, ¿sabe? Te mando un mensaje para arriba, al mensaje a la mente, que me cansé de estar ahí, ya veo que no hay muchas funciones aquí, yo pienso que estaría mejor trabajando en otro lado. ¿Podría hacer eso, verdad? Podría decirle el oído a la nariz, ¿sabe que ya me cansé de oír tanto, ahora quiero oler? O el ojo, hermano, decirle, hermano, a la boca, ¿sabes qué? Ya me cansé de tanto ver, así déjame masticar para saborear lo que tú saboreas todos los días. Imposible. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos ubique en el lugar donde Cristo nos quiere, no donde nosotros queremos estar. ¿Me están escuchando? Mientras estemos en esa rebeldía que yo hago lo que quiero con mi vida, entonces tú estás dejando a un lado el señorío de Cristo en tu vida, porque si eres el Señor, tú tienes que hacer lo que tu Señor te dice y no lo que tú dices, porque entonces vamos a entrar en rebeldía, en rebelión. Y Dios no puede decir una persona que es rebelde o que se rebela contra sus estatutos. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, se rebeló, murmuró, se quejó, y tenemos las consecuencias, 40 años caminando en el desierto, y tuvieron que morir todos aquellos porque fueron desobedientes y fueron, como dicen, quejones, ¿no? Se quejaban de todo. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios, dice, está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor, ¿qué dice? Los que son suyos. Hermano de mi alma, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos confundir como nos confundimos a veces entre nosotros mismos. A veces hay iglesias que están llenas de gente que dice que son, pero no son. Pero como lo vemos que levantan las manos, cantan, brincan, pensamos, todos son cristianos. Es como dice el Señor en su palabra, que a veces el trigo y las espigas y las hierbas silvestres están todas pegadas juntas. Pero como están todas tan juntas, dice Dios que no hay que quitarlas hasta el día en que sea el día que van a hacer la separación entre la cizaña y entre las espigas. Entonces, nos damos cuenta, hermano, de que el Señor sabe quiénes son los de Él. Pero Él no va a correr la gente de la iglesia, aunque no sea cristiana, no les va a correr de ahí. Es decir, salgan si usted no va a entrar aquí, no, Él quiere que entren, porque mientras tengan vida tienen una oportunidad todavía de poder alcanzar salvación y redención a través de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Amén. Pero eso no quiere decir porque estamos todos en la iglesia, todos somos trigo. Por eso que Jesús le dijo, y las palabras nos dicen,
Que Él no quiere que todavía corten todo lo que está, todo el trigo, porque posiblemente, o cortar la cizaña, porque puede ser que a lo mejor al cortar eso vamos a cortar el trigo bueno. Mejor dejemos que sea Dios el que recoge el trigo, porque Él sabe lo que es de Él y lo que es tuyo, y que se quede aquí abajo todo lo que no es de Él. Esa va a ser la diferencia. Él dice que es sabio Dios, ¿no? Por eso que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener conciencia y tener seguridad, convicción. Que el Espíritu Santo ponga esa convicción que tú eres trigo. Y cuando el Señor venga a recoger su cosecha, que tú estés en medio de esa cosecha. Porque los otros van a quedar aquí. Pero el trigo del Señor lo va a alimentar. Como podemos ver, el sello es una marca de propiedad. Repita conmigo, propiedad. Propiedad. Una transacción finalizada, en otras palabras. Cuando usted es salvo, usted es santificado, sellado, liberado de la condenación por el Espíritu de Dios. Tenemos también algo acá donde dice: el Espíritu Santo habita en nosotros. Gloria a Dios. Digan amén a eso, hermano. Amén. La pregunta es: ¿cuántos lo tienen vigente? ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos se están dejando guiar por Él, como fue que comencé al principio? ¿Cuántos están teniendo comunión con Él? ¿Cuántos lo están dejando a Él que les hable? ¿Cuántos están hablando con Él, aunque usted no escuche nada, pero usted está hablando, está comenzando esa comunicación con el Señor? La Biblia dice que es algo tremendo cuando empezamos a escudriñarla. Y uno de los problemas encontramos de que sabes el hombre que escucha y que no se apresura a contestar, ni a hablar, ni a contradecir. Yo pienso que si eso estuviera en nuestro matrimonio, tendríamos menos problemas y dolores de cabeza. Porque anteriormente dije, cuando dos se disponen a hablar, siempre hay uno que levanta más la voz que el otro. Y encontramos que empiezan a defender su punto de vista. Y al final de cuentas no puedes hablar, cuando terminas de hablar, terminas peleando. Porque no sabemos escuchar. Es sabio el hombre, la mujer que escucha, que analiza. ¿Sabe por qué? Cuando una persona escucha, analiza las cosas que está escuchando. Y no se apresura a dar un diagnóstico de lo que está escuchando sin primeramente examinar bien lo que está escuchando. Porque a veces tú estás conversando con alguien y le dices cosas y dices: espérate, pero deja que termine. A lo mejor cuando termines tu diálogo, no es como tú pensabas, no es lo que tú estabas escuchando o pensando lo que te estaba diciendo. ¿Me entiendes? Pero nosotros nos apresuramos tanto que antes que la persona ya termine, ya nosotros ya estamos con los guantes y en el ring para pelear unos contra otros. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, 19, si lo buscamos, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Aquí tenemos algunas cosas importantes donde nos podemos detener. El cuerpo es el templo, pero no el santuario, no el lugar santísimo. Aquí tenemos el templo, pero el templo aquí lo vemos dividido, ¿sí o no? Lo vemos dividido en el atrio que está fuera del templo. Vemos el templo que está aquí en este lugar donde usted se sienta, pero también tenemos el lugar santísimo, que es el altar y que es el púlpito, como se dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice el Señor: vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Porque aunque usted no esté en el lugar santísimo, aunque usted no esté en el lugar santo, pero usted es la habitación del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en este templo ahora, que fue construido por manos, porque usted es un hijo de Dios y usted es el templo del Dios vivo. Ahora, venimos aquí con el propósito de lograr entrar al lugar santo para ofrecer nuestro sacrificio de gratitud voluntariamente
Y para que el Espíritu Santo tome ese sacrificio, lo perfeccione y lo eleve a la presencia de Dios, y Dios sea glorificado cada vez que tú vienes a su casa. Entonces, ¿están entendiendo cuando dice vosotros sois templo del Espíritu Santo? Porque me preguntó, ¿cómo está eso? ¿Cómo que yo soy templo del Espíritu Santo? Es que nosotros somos el lugar, somos la habitación de Dios. Pero específicamente, en la habitación pueden haber lugares que son especiales. Por ejemplo, ¿cuál es el lugar especial de tu casa? Toda la casa, tú habitas en la casa, ¿sí o no? Pero en tu casa tú tienes un lugar especial. Puede ser para descansar, otro para reposar, otro para recrearte, otro puede ser para poder comer. Por eso que cada casa tiene su cocina, tiene su living, cada casa tiene su dormitorio, tiene su baño, su ducha, o también, ¿por qué no?, tiene su pequeña oficina para poder ejecutar el trabajo. Ahora, de acuerdo a todas esas cosas que te he mencionado, es realmente donde más es que tú pasas el tiempo. A lo mejor eres un comilón, pasas todo el día metido en la cocina. A lo mejor te gusta descansar mucho, a lo mejor pasas en el living. Pero tú sabes que hay un lugar que es el lugar de reposo, que es el lugar de tu intimidad, que es tu habitación. Amén. Y es ahí donde tú descansas. Es ahí, ¿por qué no? Puede decir también que ahí donde tú tienes comunión con tu pareja. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros, como templo del Espíritu Santo, tenemos que tener claro el por qué dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo y por qué razón lo somos. Porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu ahora es de Dios. Posiblemente antes sin Cristo solamente eras creación de Dios, pero ahora eres todo de Dios. Porque voluntariamente te dejaste comprar con la sangre de Cristo y por lo tanto eres el nuevo Señor de todo tu ser. Algunas personas piensan que el auditorio, el edificio es donde Dios habita. Pero recuerda que el auditorio, el edificio no es el santuario. Aunque nosotros le decimos santuario, vamos al santuario a orar. Pero sí es un edificio. Nosotros lo hacemos santuario, porque nosotros traemos al Espíritu en nosotros para poder levantar ofrendas de gratitud, reconocimiento, o traerle una petición, o por qué o no, llorar. Como lloraba la mujer, ¿se recuerdan de quién? Pidiendo un hijo. ¿Pidiendo qué? Un hijo que nunca había tenido. ¿Se recuerdan? Y que cuando Isaí, bueno, ¿se recuerdan quién fue el que le dijo toma? O la pensó que estaba embriagada. ¿Se recuerdan eso? Elí, gracias. Cuando Elí le dijo, mujer, ¿estás borracha? ¿Por qué no? Pues sales de esta tranza o de lo que estás viviendo y ingiere tu vino y no vengas aquí a la casa de Dios. Pero dijo, no es que estoy embriagada de vino, es que hay dolor en mi corazón. Y le explicó lo que ella estaba sufriendo. O sea, te das cuenta que este lugar sirve para que el Espíritu Santo te traiga aquí con el propósito de abrirle su corazón al Padre. Y para que le pidas en el nombre de Jesús al Padre y el Espíritu Santo haga lo que le estás pidiendo a través de Jesús. Él cumpla lo que tú le pediste a Él. Recuerda que todo lo que le pidamos, Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, mi Padre lo hará. Todo. ¿Y cómo que mi Padre lo hace? Es que Dios es el Espíritu, está con nosotros. O tú pensabas que cuando le decimos, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdame, tú piensas que el Señor desciende desde el cielo y dice, ¿dónde está Él para ayudarte? No, Él está aquí. Él está, como dice, Él habita en medio de nosotros.
Juan dice 14, Él está con nosotros y Él mora con vosotros. Aleluya. El Espíritu de verdad que no puede recibir el mundo porque no le conoce y porque no le ve. Pero vosotros le conocéis y vosotros le veis. Amén. Tremendo, hermano. En otras palabras, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted y yo hemos sido comprados por la sangre invaluable de Jesucristo para glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Usted es templo y casa del Espíritu Santo. Recuerde esto. Por eso que dice el Señor, no nos podemos esconder de Él. No podemos huir de Él. Él está en todo lugar. Él es omnipresente. Él todo lo sabe. Él es omnisciente. Pero Él también todo lo puede, porque es omnipotente. Esa realidad, hermano de mi alma, está en tu corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría yo dejar que eso sea una realidad en mi vida? Solamente cuando empieces a someterte. Recuerda, yo le dije al principio en este estudio, al Espíritu Santo hay que desearlo. Al Espíritu Santo dije, hay que desearlo. Segundo, debemos confesarle nuestra necesidad y confesar todo aquello que le impida que Él pueda manifestarse de tal forma que tu vida sea transformada. Tercero, tenemos que aprender a someternos a Él. Muchos hombres de Dios han perdido la unción de Dios porque se han desviado, han crecido, han sido bendecidos. Pero lamentablemente cuando llegó la palabra, digamos, de sometimiento, de humildad, de sujetarse, han preferido seguir sus propios caminos de vanidad y de orgullo. Y Dios ha tenido que distanciar.